Grandes y buenas noches, queridas, queridos, aureadictas, aureadictos, espectadores todos. Bienvenidos a un viernes más de lanzamientos de lo que ya es tradición aquí por Aurea Channel, en vivo y en directo a través de Facebook Live. Estamos muy contentos hoy porque estamos asistiendo al lanzamiento de, como ya pueden ver, Little Sadie, la balada de Lee Brown, de Saori Balmaceda, un libro que hará las delicias de los admiradores, de los fanáticos de la buena literatura y de las grandes historias. Ya van a escuchar lo que tienen que decir los presentadores sobre esta historia, pero ya les advierto desde este mismo momento que van a quedar maravillados y que van a querer adquirir el libro. Así es que como van a querer hacer eso, no pierdan tiempo. Inmediatamente, mientras están viéndome y después están viendo a los que van a participar en el lanzamiento, ingresen a www.aureediciones.cl y adquieran este maravilloso libro a precio de lanzamiento, porque ese precio que ven ahí va a durar lo que dura este lanzamiento. Se termina el lanzamiento y el precio vuelve a precio normal. Así que, ¿qué están esperando? No pierdan más tiempo. Corran y cómprenlo ahora. Después se van a arrepentir, porque se van a convencer cuando escuchen todas las maravillas que tienen que decir sobre el libro nuestros presentadores, presentadoras, y van a decir, ¡ay, ahora lo quiero! Y a lo mejor se les va a quedar pegado el internet y no van a alcanzar a llegar y van a volver cuando les vuelva, ya va a estar a precio normal y se van a querer pegar con algo en la cabeza. Así que este es el momento, háganlo ahora, aseguren su ejemplar antes que se agote además, y eso, no tengo mucho más que decir, más que ahora darles a conocer quién es la madre de esta historia, la responsable de que estemos ahora todos juntos en este momento virtual. Se trata de una escritora chilena, nacida en Santiago en noviembre de 1996. Estudiante de cine en la Universidad de las Artes, Ciencias y Comunicaciones, especializada en dirección, asistencia de dirección, dirección de arte y escritura de guión. En 2019 publica su primera novela, Saoirse, un acercamiento al universo post-apocalíptico. Little Sadie es su segunda novela y es su debut aquí en Aurea Ediciones. Le damos la bienvenida y un fuerte aplauso virtual a Saori Balmaceda. Hola Saori, ¿cómo estamos? Hola. Bien, ¿cómo estás tú? Todo bien, aquí estamos expectantes, ansiosos, creo que vamos a tener un gran día, un muy buen lanzamiento, una tremenda conversación, así que ¿preparada para lo que viene? Sí, nerviosa, pero sí. Excelente, lo importante es estar preparada, nervioso siempre, pero preparado. ¿Quiénes van a hablar de este maravilloso libro? Eso es importante, relevante a esta hora. Y vamos a partir por una crítica de cine, diplomada en teoría y crítica de cine. Colaboradora activa en el sitio elegantecine.cl y podcaster de los programas Películas de, Ex Anónimas y Canción y Sentidos. Asimismo participa en los programas radiales ¿Y tú qué harías? Y La Cuarta Pared, todos los antes mencionados, a través de Opinión Marciana por el Facebook Live de ese mismo sitio. Se ha desempeñado como tallerista en concursos de apreciación de cine para adultos mayores en la Biblioteca de Santiago, Biblioteca Parque Balmaceda y FILSA 2018, y ha participado como expositora en talleres de formación de público en Felina, Festival de Cine de Linares. Estoy hablando de la gran Alejandra Pinto. Alepín, bienvenida. Gracias. Gracias. Muy encantada, muy contenta de poder acompañar a Saori en este lanzamiento de este libro que honestamente las flores que le están tirando son muy merecidas. Así que encantadísima de estar acá. Maravilloso. Y quien va a acompañar a Alepín es un escritor chileno, nacido en 1984, oriundo de Antofagasta, ganador del primer lugar de la categoría novela adulto en la North Texas Book Festival el 2018 y del premio Forestal el 2019 a mejor novela de ficción, eso con Un hombre sin nombre.
diplomado en literatura infantil y juvenil contemporánea de la Universidad de Finisterre. Ha participado en antologías como Chile de Terror, Mare Nostrum, Zombies Chilenos, entre otras, y es el responsable de novelas como Saga de un hombre solitario, el 2015, Las noches pasadas, el 2016, Tres balas en la pampa, el 2018, la ya mencionada Un hombre sin nombre, el 2019, y este año de la tremendamente bien recibida y elogiada La ventana de Old Dubai, su primer acercamiento a la ciencia ficción. Estoy hablando, por supuesto, del tremendo H.A. Riquelme. Hugo Riquelme, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Yo estoy haciendo la gran Tairis acá en la casa. Ahí vamos a hablar un poquito para que entiendan el chiste. Excelente. Bueno, queridas y queridos, yo no tengo más que decir. Lo único que quiero es empezar a escuchar lo que tienen que decir ustedes con respecto a esta tremenda historia y que empiece la conversación y se nos pase el tiempo volando como siempre. Así que le doy la palabra a Alepín, por favor, haga el honor de iniciar esta conversación. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo quiero insistir en que para mí es un honor de verdad poder presentar este libro, primero porque uno como crítica de cine recorre cierto camino y recorre ciertos géneros, se va por algún lado, siempre le pasa eso. Y creo que todo lo que tiene que ver con las historias de forajidos y los western me provoca una especie de encanto muy a la vena, diría yo. Creo que ese es como mi concepto. El tema es que cuando uno se cría viendo películas de vaqueros o viendo películas de forajidos, se le olvida que las grandes creadoras de western, las grandes historias de western en un inicio estuvieron escritas por mujeres. Entonces las tradiciones de Dorothy M. Johnson, de la misma Laura Ingalls, que de verdad escribió la historia de la pequeña casita en la pradera, queda un poco relegada a estas historias como con mucha testosterona y como con hombres que toman decisiones y gente que se aleja en caballo hacia el horizonte y todo eso. Entonces, cuando me dijeron que había una mujer chilena muy joven, estudiante de cine además, especialista en guiones, escribiendo una historia de este tipo, yo dije, estamos salvados, la vida va a ser muy buena, qué encantador. Y cuando me pude enfrentar a la obra de Saori, que insisto, somos de generaciones súper distintas. Ella nació el año en que yo estaba entrando a la universidad, para que nos hagamos una idea. Cuando me enfrenté a la obra de Saori, lo primero que me pareció es que estaba frente a una obra súper fresca, que no le tenía miedo a nada, que incluso en los clichés que ocupa, se entrega absolutamente esos clichés y completa una serie de personajes y de historias y de encadenaciones entre ellos que son súper creíbles. Tiene como toda esta forma de explicar, esta forma de hacer historia que claro, a uno lo llevan como a las películas de vaqueros que veía en la tele en las tardes. Insisto, mi generación sí vio esas películas de vaqueros que daban en el Canal 13 o en el Canal 7 en las tardes. Y de ahí también tenemos nosotros una especie de formación respecto a ese tipo de películas que hicieron que nosotros siguiéramos esa senda de alguna forma. Entonces, Little Sadie, siento que recoge muy bien esa formación y esa tradición, no le tiene miedo, es súper gringa, es súper gringa, y sin embargo uno logra como empatizar demasiado bien con estos personajes. Y lo otro que siento que también es un tema generacional y es donde yo digo, me provoca mucha tranquilidad el futuro, y en serio lo digo, es que todos los temas que a mi generación se le complicaron y de los que no sabe cómo hablar, acerca de igualdad de género, acerca de relaciones homosexuales,
acerca de un lote de cosas, Saori las expresa con un grado de naturalidad que hace que uno diga, ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno que el mundo está cambiando, qué bueno que estamos enfrentando obras como esta, y qué bueno poder encarnarla también, poder encarnarla, poder tenerla, poder divulgarla, poder mostrarla. Siento que es súper extraño cómo Saori logra escribir un libro en tan poco tiempo, porque entiendo que fue así como muy poco rato, bueno, más rato te voy a preguntar eso, pero entiendo que en muy poco tiempo ya has logrado escribir 2 novelas, que para mí es una cosa como impresionante, y de dónde viene todo esto. Y creo que es un tremendo aporte, además, a lo que se está haciendo en Chile desde la literatura de mujeres, desde la literatura que escriben mujeres. Siento que en Chile estamos teniendo también un auge respecto a cómo empezamos a leer a las mujeres, empezamos a leer los temas de mujeres también, y lo que estás ofreciendo en esta obra es sin ninguna duda un aporte para todo lo que estamos viviendo, desde el movimiento feminista, desde lo que quieren las personas más jóvenes, desde todo eso. Tengo preguntas, pero las voy a decir después. Y eso. Me gusta mucho. Muchas gracias. Gracias. Don Hugo, por favor. Sí, la verdad es que es difícil empezar a hablar de un libro cuando tienes solamente cosas buenas que decir del libro. Quiero tomarme de lo último que dijo la Lepin con respecto al aporte que viene a hacer Little Sadie dentro de la literatura, y no solamente, o sea, yo entiendo a lo que se refiere cuando dice para la literatura femenina, pero yo siento de que este libro en realidad es un aporte a la literatura en general. Ojo, dije literatura de mujeres, no dije Está literatura femenina. Sí, es que justamente me iba a colgar de eso. En algún momento el colectivo de la AUCH nos entregó este afiche que dice: te conté que las mujeres no siempre escribimos literatura femenina. Y tengo la sensación, y no tengo, en realidad tengo la certeza de que este libro viene 100% en esa línea. Little Sadie es un libro que no le tiene miedo a su posición dentro de la literatura, sin querer ser literatura de género, por decirlo de alguna manera, o con perspectiva de género. No viene a echártelo en cara, pero tampoco se viene con chicas, ¿ya? Lo hace de una manera que se siente natural, lo hace de una manera que se siente armónico, y lo hace de una manera que en realidad te hace cuestionarte mucho la forma en que tú te enfrentas a las situaciones, tal como lo dijo la Lepin. Cuando nosotros nos enfrentamos a literatura en donde, o a películas, o a series, o a lo que sea, en donde vemos problemáticas que a la generación, yo también, a pesar de que hay algunas diferencias en ciclos con la Lepin, soy de la misma generación que ella, básicamente, y también soy de la generación a la que le cuesta hablar de temas de género, le cuesta reconocer el machismo, le cuesta reconocer los privilegios del sistema patriarcal en el que vivimos, y le cuesta también reconocer que amor es amor. Y que como amor es amor, da lo mismo entre qué clase o qué tipo de personaje se esté dando la historia. Y siento que ese es uno de los tremendos aciertos que tiene el libro de la Saori, porque el amor en esta novela está tratado de una forma que no se ve forzado, que no es cliché, y está tratado de una forma en que se siente pero absolutamente parte de la historia y no una excusa en la historia, ¿ya? No es como que, ay, le voy a meter este beso porque estos personajes han generado tensión durante mucho tiempo y fanservice, ¿cachai? Es como que no, loco, esto es todo lo que ocurre con los personajes, es consecuencia de muchas cosas que pasan. Hoy día estuve releyendo el libro porque es de esos libros que te invitan a volver, y en el camino, cuando lo estuve releyendo, me fijé en detallitos que en la primera lectura
no había reparado. Por ejemplo, hay una frase que aparece en el primer capítulo que cobra mucho sentido hacia el final. Y yo me acuerdo que es una frase que dice Adrián, uno de los personajes, de estos personajes que son como personajes ancla, pero que aún así tienen su debido desarrollo dentro de la historia. Tiene una frase que en el futuro, mucho más adelante en el libro, cobra un sentido que yo no me acordaba que le había dicho este personaje al principio. Entonces, eso también te habla un poco de la experiencia que tiene Saori con la construcción de historias me imagino yo, desde su formación con la escritura de guión, porque de verdad que se siente que nada está puesto al azar en el libro. También debo decir que un punto muy a favor que tiene esta novela son sus diálogos, que más adelante me gustaría que Saori nos cuente un poco cómo los armó, porque siento que los diálogos no tienen ningún desperdicio, no son repetitivos, no son redundantes con lo que te está entregando el narrador, que además tiene el acierto también de estar narrado en primera persona, lo que nos permite entender un poquito más del mundo de este personaje, del personaje de Lee Brown, que nos va a llevar de la mano por toda esta historia. Y también me gustaría hacer mención, en base a todo lo que mencionó la Lepin, a lo que nos va a contar Saori respecto al libro, que dentro de todo, desde la perspectiva en este caso de la protagonista, que es mujer, tiene un tratamiento de lo masculino bien interesante también para analizar. ¿En qué sentido? Tenemos figuras en donde habría sido súper fácil haber hecho un libro en donde pongamos lo masculino como un demonio, como lo malo, lo intrínsecamente malo, y contra lo que tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque se entiende que en el contexto era una época en donde había una opresión sustantiva, es un lugar del mundo, es el sur de Estados Unidos, un lugar del mundo en donde las cosas eran excesivamente conservadoras. Entonces se podría fácilmente haber caído en la tentación de poner a los personajes masculinos como la causa de todos los males en el mundo, y la verdad es que les encontramos tantos matices, como a este padre que se presenta al principio, el padre de Lee Brown, que es un padre maltratador, es un padre perdido en el vicio del vino, que está acá, pero que incluso, a pesar de ser ese demonio, ese energúmeno capaz de poner la mano encima de nuestra protagonista, incluso ese personaje tiene un momento noble. Tiene un momento noble cuando tiene que recuperar su rol de padre. Entonces, y eso lo vamos a conocer a través de varios personajes durante la historia, a través del mismo Adrián, a través de la banda de forajidos que también protagoniza la novela, etcétera. Así que siento que, de verdad, chiquillos, el libro de Little Sadie, chiquillos, chiquillas, chiquilles, el libro Little Sadie es un libro que no tiene ningún desperdicio, es un libro que, aparte de estar muy bien escrito, está bien logrado en la construcción de su historia, es bien robusto, y es un libro rico, con la Lepin comentábamos, es un libro rico, que se siente rico, como calentito, así como que te dan ganas de volver al libro, como que te dan ganas de quedarte viviendo muchas veces en algunos de sus capítulos. Yo me hice fan de la tensión Ezra Hope, que cuando la lean, la van a ir descubriendo, loco, yo quiero vivir en esa tensión, toda la vida. Y aparte que tiene otro que debe ser también parte del género, porque en algún momento Saori me recordó que habíamos conversado acerca del género western, en donde yo le comentaba algunas cositas de western, y hay algo que también lo hemos conversado con la Lepin, que tiene que ver con este mundo abierto que nos ofrece el western, porque nos sitúa en una época en donde las construcciones eran planas, donde las ciudades eran bajas, donde eran pequeñas ciudades en extensiones grandes, y es cosa de mirar la portada. Si el J puede moverse un poquito nomás ahí para que nos permita ver ahí en la gráfica, el espacio abierto que hay en esa ilustración te habla mucho de cómo va a ser la historia, que es una historia que va a ocurrir en la naturaleza. Y esa cuestión también es súper, súper rica. Así que felicitaciones, Saori. Felicitaciones, Aurea, por habérsela jugado por esta historia. Siento que es un tremendo acierto, considerando que nos quedan todavía
3 meses de año, yo debo reconocer que este libro está entre los mejores que he leído este año. Así que felicitaciones, Saori, de verdad. Gracias. Salud. Salud. Salud por eso. Yo también. Fallé. Bueno, Bueno. quien quiera puede comenzar a interrogar a la señorita autora. ¡Chan! Sí, yo tengo como la primera pregunta, pero que de verdad tiene que ver con deformación profesional, porque lo primero que me gustaría saber, Saori, es cómo sientes tú que tu formación en estudios de cine te sirvieron para esta obra. ¿Qué cosas de esa formación sientes tú que las utilizaste acá? A ver, resulta que quizás va un poquito ligado a la otra pregunta que me tenías como de cómo escribí 2 libros en tan poco tiempo. Sí. Fue porque, de hecho, yo este libro lo estaba escribiendo cuando ya estaba en la universidad. Un poquito después de entrar a la universidad lo empecé a escribir y yo no me fui a la especialidad de guiones, pero los primeros 2 años eran como de un plan común. Entonces, obviamente, tuvimos muy buenos profesores de guiones, por lo menos los que me tocaron a mí, porque creo que hubieron algunos cursos que no les tocaron profesores tan buenos, pero los que me tocaron a mí sí me hacían ser muy testaruda, porque, por ejemplo, si yo no entendía algo, iba y les preguntaba y ellos no tenían ningún problema en responderme y me lo respondían de la mejor forma, ¿cachai? No es como una forma de aprendizaje en la que tú te frustras porque no entiendes y no te explican de una buena forma, entonces, finalmente todo lo que tenía que ver con configuración de personaje, configuración de universo y todo eso, yo siento que lo aprendí súper bien. Sigo fallando, pero siento que cuando uno empieza siempre tiene que fallar. De hecho, es como un menester, tienes que equivocarte para luego que todas las cosas te salgan bien. Pero tiene que ver mucho con eso, con el tema de que yo era súper perseverante en intentar entender bien las cosas, en especial las cosas que me interesan, porque sí puedo dejar botadas las cosas que no me interesan mucho, pero cuando algo me interesa y sé que me va a servir para el futuro, intento arreglarlo y arreglarlo mucho. De hecho, no me quiero robar todo el crédito porque igual muchas personas, no muchas, pero al inicio del libro yo siempre le preguntaba como opiniones a personas que no supieran tanto ni de western, ni de libros, ni de cómo formar una historia, porque quería ver cómo la veían ellos. Y les intentaba explicar cómo era más o menos la historia. Me decían, sí, aquí puede funcionar, aquí no puede funcionar. Y cuando me decían que no, y no me sabían explicar por qué, yo era súper terca en querer entender por qué, y era, por ejemplo, lo que me pasaba un poquito con los guiones, que también, o sea, los guiones, los diálogos, que también lo puedo explicar después, que le echaba 1000 vueltas hasta entender por qué no funcionaba. Y cuando funcionaba ya yo decía, ya, ok, aquí lo tengo, y luego intentaba proponerlo de nuevo como, ahora funciona, ahora funciona. Y así creo que se formó un poco la base de todo lo que es el libro y la forma como el valor que me dio de mandarlo cuando ya supe que funcionaba bien, porque con este, por ejemplo, estuve varios años trabajando. Así que sí, ese fue más o menos como el tema de la formación, de cómo formar una historia y todo eso. Se siente apretadísimo. Yo por eso te pregunto, porque es como que tiene imágenes muy cinematográficas, pero además se siente como súper apretado, ¿cachai? Entonces, es un gusto que te cuenten una historia que no tiene, yo creo que si trato de encontrarle hilos sueltos, no lo encuentro. Entonces, para uno que es como quisquilloso con eso, qué rico, que algo encontrarse con Es eso. que igual me pasaba que no me gustaba dejar capítulos que tuvieran nada. En todos los capítulos, aunque fueran los capítulos más cortos, necesitaba que hubiera algo, porque si no, ¿por qué está el capítulo si al final no va a servir de nada, ¿cachai? Entonces, a todo le di muchas vueltas, a mis partes favoritas también en especial les di muchas vueltas, pero la idea no es que funcionen algunas partes en una historia, la idea es que funcione toda la historia. Entonces, obviamente, tenía que estar súper pendiente en todas las cosas y por eso siento que este libro es como en el que más he trabajado, es en el que más personas se han metido a ayudarme y es un apoyo gigante igual. Entonces, sacar adelante este libro y si este libro es bueno, es gracias a que tuvo mucho, mucho trabajo, que es todo lo que quiere ser bueno, al fin y al cabo, tiene que tener mucho trabajo también. Estoy de acuerdo con la Lepin, el libro se siente como una maquinita bien aceitada, así como un engranaje que funciona fluido, o sea, está pulido, se nota que está pulido y me imagino que también con el trabajo de edición
se le sacó un poquito de brillo, ¿cachai? Al material que ya venía, y no, o sea, el libro está buenísimo, está muy bueno. Yo tengo una pregunta, Saori, que tiene que ver con el título y tiene que ver con este rollo también de que sin ser gringo, patriotero, hostigoso, es gringo, ¿ya? Ujú. Y esta cuestión es que yo creo que también es un mérito, porque normalmente cuando uno dice, ay, es súper gringo, se va, no, América, fuck yeah, y todo el cuento, el tipo medio chauvinista que tienen los gringos patriotas, pero en este Ajá. caso es gringo, pero no se siente denso. Pero quiero saber, Little Sadie, ¿por qué Little Sadie? ¿Por qué esa canción, Saori? Ya, lo que pasa es que yo conocía la canción desde hace mucho tiempo, es como estas típicas canciones que uno conoce, no se sabe de memoria, pero conoce, por ejemplo, no sé quién se fue a la guerra, qué dolor, qué pena, todo el mundo se la sabe, son canciones como internacionales. Esta canción también tenía conciencia de que era, pero mi vida cambió cuando la escuché en un cover de una mujer, con la voz de una mujer, y me pregunté, va, qué raro, porque esta historia yo la conocía desde la perspectiva de un hombre. Entonces me puse a investigar de qué se trataba más o menos la historia, y dije, ¿sabéis que esto igual es súper bueno? Y vi que nadie había tocado nunca el tema de la canción, porque es canción anónima, entonces son como esas canciones que se quedan un poquito olvidadas en el tiempo. Y dije, ¿sabéis que yo tengo que escribir algo al respecto? Pero me pasa también que no me gusta hacer las cosas tal y como las conocí. Me gusta deformarlas de la forma en que yo pueda tener el mundo y decir, ya, quiero seguir desarrollando este mundo y avanzar al fin y al cabo, porque si va a ser una historia que al fin y al cabo va a ser de una persona que no conocemos, quién es gracias a la persona que escribió la canción inicialmente, eh, pero igual es súper forma quedarse con una historia que en el fondo es de alguien más, entonces tenéis que tomar esa historia, deformarla, darle más, como más cuerda, y por lo mismo yo siento que, por ejemplo, las cosas que he hecho yo como mostrando la canción y todo eso, no es spoiler, porque si bien cuenta una parte de la historia, al fin y al cabo no te cuenta la historia completa, no te cuenta Ujú. lo que es realmente importante de la historia, Te porque muestra el desencadenante. claro, te muestra una parte del inicio, digamos que el final, no, no es spoiler, insisto, pero no te cuenta lo que verdaderamente hace que la historia tenga peso, que es en sí la historia de Lee Brown, que nunca se cuenta en la canción ni nada de eso. Yo Ujú. analizaba el personaje de Lee Brown, fuera hombre, fuera mujer, y preguntaba qué pasaba por la cabeza de esta persona cuando pasó todo esto, y qué habría pasado después, porque bueno, todos tenemos como lo que pasa antes y lo que pasa después, y pensando en todo eso, de repente nació esta historia y como ya le dije a la Ale, ya fueron muchos, muchos años de trabajo, con mucha gente que apoyó detrás y todo eso. Así llegué a que fuera Little Sadie finalmente la canción que quería y el título también. Buenísimo. Sí. Eh, Ahora cuéntanos, ¿por qué dos novelas en tan poco tiempo? Yo no Am, conozco la otra, así que igual podría contarnos cómo se relacionan, no se relacionan, cómo es. Nunca me ha gustado que mis historias se relacionen entre sí. De hecho, tampoco estoy muy pegada con el hecho de hacer sagas. No digo que no me gusten porque he leído sagas y me gusta leer sagas, pero yo siento que a mí no me saldría bien. Lo que sí pienso, perdón, respecto a las sagas, que ya me fui un poquito por este tema, es que si una historia es demasiado larga, sí o sí la tienes que convertir en saga. Pero, aún así, está el hecho de que, por ejemplo, cuando uno crea, por lo menos en lo que es mi realidad, cuando tú creas una historia, para mí la historia se tiene que quedar ahí. No tiene que quedar como con un ancla que sea como para otro libro y enganchar a la gente, porque si la persona encuentra el segundo libro, después tiene que ir al primero. Entonces prefiero que siempre las cosas sean como de una sola forma, o en este caso como un solo libro. No se relacionan en sí los dos libros, pero los dos tienen protagonistas mujeres que cuentan su historia, que cuentan lo que han tenido que lidiar y todo eso. El otro, obviamente, era una historia como mucho más, como ya lo dijo J, era post-apocalíptica. No sé si llamarlo ciencia ficción, pero sí va mucho por el lado de como ciudades abandonadas porque la gente se fue y todo eso. Pero no, no tuvo nada que ver con la realización de Little Sadie. Lo que sí, estoy muy enamorada de esa historia, de las dos historias, de hecho, obviamente porque son mías, pero igual está como ese cariño de que yo la volvería a leer si es que tuviera el tiempo, porque tiempo no tengo, pero
En sí, el proceso de cómo publicar los dos libros en menos de un año fue primero porque ya tenía el otro listo desde hace mucho antes, de hecho escribí ese libro en muy poco tiempo. Pero el asunto es que ya, me dijeron que sí con ese libro, lo publiqué y yo desde antes estaba trabajando en Little Sadie, porque como ya les he dicho, tuvo un proceso de muchos años y justo cuando publiqué mi primer libro ya estaba para el final del segundo. Entonces, por eso hubo mucha gente que pudo participar cuando yo hacía como encuestas en Instagram. Y toda esa gente se hizo parte también del libro, por eso están todos en los agradecimientos, por ese libro tiene agradecimientos, porque le debo mucho también a esa gente. Pero en sí no, las historias no tienen nada que ver una con la otra, transmiten un espíritu que siento que es súper importante remarcar en las cosas que uno hace, que para mí es el valor de hacer las cosas. Y eso es bueno que lo tengan las dos historias, porque no me gusta tampoco vivir a través de los libros. Siento que para eso mejor te cuento mi historia, ¿cachai? Pero sí, si tengo que poner una parte de mí en algo que es mi historia, te voy a decir que el valor para mí es una de las cosas más importantes, porque decir la verdad también es una de las cosas más difíciles. La gente muchas veces prefiere mentir antes que decir la verdad. Entonces, para mí el valor siempre va a estar posiblemente en todos los libros que voy a publicar y también las cosas raras que pasan. Por ejemplo, hay una escena por ahí, escena, capítulo, en Little Sadie, la parte del oso. Esa parte para mí es como la parte rara del libro, que también lo tienen todas mis historias. ¿Por qué? No sé, me gusta que hayan como cosas raras relacionadas con animales y en un momento muy justo, tampoco como en toda la historia, sino que en un capítulo que pase algo demasiado extraño y que tenga algo que ver con animales. Es como mi sello, por así decirlo, además del tema de que el valor esté presente en toda la historia. ¿Te refieres al capítulo particular en donde están con los bandidos? ¿O te refieres a la anécdota que cuenta al principio casi Lee Brown cuando habla de que se peleaba con un oso y lo venció? No, cuando se estaba mudando de campamento. Perfecto, ya, te caché. Sí, Oye, no Saori, spoilemos. pensando que armaste una historia en un Estados Unidos post-guerra de secesión y post-asesinato de Abraham Lincoln, cuéntame un poquito, o cuéntanos si puedes un poquito cómo fue el proceso de construir ese mundo, de reconstruir ese mundo, porque es algo ajeno a nosotros, en el sentido de que es lejano a nuestra cultura, eh, y otro de los aciertos que tiene tu libro es que no ocupa el suceso histórico como contexto y no como la historia. O sea, la historia no es acerca de Estados Unidos después del asesinato de Abraham Lincoln, sino que es una historia en el Estados Unidos post asesinato de Abraham Lincoln. Son cosas súper distintas. ¿Cómo investigaste? ¿Cómo te documentaste? ¿Cuánto tiempo estuviste construyendo más o menos este mundo en donde ocurre Little Sadie, que son como dos pueblos, si no me equivoco, y un bosque? Claro, un pueblo, una ciudad y un bosque. A ver, desde que yo estaba en el colegio siempre me llamó mucho la atención todo lo que tenía que ver como con la historia de Abraham Lincoln, porque según yo y según, bueno, todas las personas supongo, él ha sido el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos. Entonces, un tema que trae él no es el tema como del nacionalismo, sino que el hecho de tener libertad. ¿Cachai? El hecho de que haya terminado con esta guerra, que aunque se demoró mucho en liberar a todos los esclavos y todo eso, al fin y al cabo es una especie de bandera de lucha de la libertad que es súper apreciable y súper valorable también. Entonces, era una de las cosas que a mí me interesaba mucho en el colegio. Desde entonces ya tenía un poquito de cultura general de lo que era como la cultura americana de esa época. Al igual que la Alepi, me gusta ver muchas clases de películas y las películas como de esa época también o inspiradas, mejor dicho, en esa época, me interesaban mucho. Lincoln es una de las películas que creo que puedo catalogar como una de las mejores películas de esa época que he visto. Me gusta mucho, la he visto muchas veces y eso es raro que pase conmigo con las películas. Pero más que eso, era como intentar cimentar el universo en el que se estaban poniendo las cosas. Sí tuve que investigar, ya dije en el Instagram Live, no me acuerdo si esa parte se grabó o no, pero que yo siento que una historia, si es que no tiene investigación, se nota y la historia no te termina gustando tanto. Entonces, cosas que tienen que tener las historias para mí, personalmente, es que tengan una identidad y también que tengan mucha información, independiente si es una historia que uno relata como su propia historia. Aún así, tienes que acordarte de cada evento y eso es parte de tener que investigar.
Entonces, esa fue una de las grandes cosas que tuve que hacer en este libro. Tuve que investigar un montón. Guardé un montón de páginas que tenían que ver con investigación de esa época. Guardé archivos firmados por Abraham Lincoln, no sé, por cualquier cosa. Pero más que nada fueron como datos de ciudades pequeñas, de cómo crear bien un Thomasville que fuera como factible y que no fuera como tan utópico tampoco, porque sí, lo pinté como un lugar súper utópico, pero es porque de verdad en el sur pasaron estas cosas, que algunos pueblos como que no se enteraron de que terminó la guerra, que ni siquiera mandaron hombres. Igual al leer eso uno se choquea bastante, porque es una guerra a nivel país y tú no te das cuenta, ¿cachai? Entonces, tener esa conciencia igual me sirvió como para cimentar lo que es el universo de Thomasville, que es un lugar pacífico, pero que en el fondo esconde un montón de cosas, ¿cachai? Porque es como ya, todos somos pacíficos, pero en cierto momento de la historia tú te das cuenta de que toda la gente tenía armas. Entonces, es como súper irónico. Y al mismo tiempo me gustaba como pensar en eso de que la gente inocente tiene dos caras, ¿cachai? Porque nunca la gente va a ser tan inocente como uno piensa. Por eso siempre hay que dudar de todo. Eh, y nada, la investigación fue una de las cosas más duras que tuve que hacer en este libro. Creo que en mi otro libro no, de hecho, en mi otro libro no investigué tanto, eso era más como de una perspectiva personal. Investigué sobre algunas cosas como biología y cosas así, pero nunca algo histórico, que creo que fue lo más difícil. También me estoy enfrentando a eso en lo próximo que estoy escribiendo, pero eso ya es otra historia. Genial. Sí. ¿Alguien tenía preguntitas? Sí, es que o sea, un poco, más que todo pensando como en el futuro. Sí, a mí siempre me conmueve mucho así como hablar del futuro en medio de una pandemia y todo aquello. Pero ¿cómo sientes tú o sea, hacia dónde te gustaría ir como autora? ¿Cómo sientes eso? ¿Hacia dónde me gustaría ir? Me gustaría ir al mismo punto al que yo iría como directora de cine. Que yo sinceramente entiendo que la gente a veces disfrute de ciertos géneros del cine y todo eso, y te hablo de cine porque, bueno, es lo que estudio y todo eso, pero me pasa también con la literatura, que es el hecho de que a mí me impresiona que algunas personas digan, ya, este es mi género favorito, y yo pienso, pero es que el cine es un universo de cosas. ¿Cómo es posible que te gusten una o dos cosas de todo lo que hay? Si tampoco es como que te digan, no, solamente te tiene que gustar un género. Entonces, para mí es lo mismo en la literatura. Quiero escribir de todo, quiero saber de todo. Me gusta mucho el tema del conocimiento, entonces, mientras más tenga que investigar, más divertido va a ser para mí la aventura, ¿cachai? Porque no todo se trata solamente de escribir, tienes que tener la configuración de personajes, muchas veces. Yo, de hecho, diría que la mayor parte de crear un libro no es escribiendo el libro, sino que es formando las bases del libro que finalmente hacen que el libro termine siendo el libro. Pero sí, quiero escribir de todo, quiero saber de todo. Yo sé que en la vida uno no, al final no va a tener todo el conocimiento del mundo, pero intentarlo tampoco es tan malo, ¿o no? Muy de acuerdo con eso. Definitivamente. Oye, ahora que hablaste de los personajes, Saori, algo estuvimos conversando por la interna con respecto a los personajes. Imposible, yo no sé si será parte o resorte de que estudiaste cine, pero el libro es súper visual, ¿ya? Es súper fácil imaginarte, entrar en la acción y verla. Y pues también es súper fácil ponerle caras a los personajes. Y obviamente desde eso todos construimos referencias. O sea, yo te decía, para mí Lee Brown era Hilary Swank en Boys Don't Cry. O sea, sí, ese era mi Lee Brown. Conversamos acerca de Sean Skylar y y los lobos, etc. Cuéntame, ¿cómo fue tu proceso de creación de los personajes? Porque una de las grandes cosas que tiene Little Seed es que tiene muchos personajes memorables. Muchos. Incluso los que aparecen poco, como Jeremiah Colt, por ejemplo, que es el sheriff de Thomasville. Igual a pesar de que aparece en que serán en 2 o 3 capítulos, es un personaje que te queda y que tú lo sientes como que sí, es un caballero que de verdad existe. ¿Cómo es tu proceso para crear personajes, o fue tu proceso para crear los personajes de esta historia?
A ver, yo siempre parto primero por una idea que puede ser muy, muy genérica, puede ser, no sé, quiero hablar de el amor, no fue en este caso, pero pienso ya, ¿de qué es lo que quiero hablar? Y pienso en una historia que le puede calzar. Y cuando pienso en la historia digo ya, ¿cuáles son los factores que van a ser importantes? Porque tengo que tener un protagonista, tengo que tener un ancla emocional para el protagonista, y veo todo lo que mi protagonista necesita. De ahí cuando ya le cubro todas las necesidades al protagonista, lo que hago es después ver qué necesidades tiene la historia, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, toda la gente que está en Thomasville era la necesidad que tenía la protagonista. Y después cuando fui creando el resto de la historia fue como ya, ¿qué me viene ahora? Y estuvieron John, John necesitaba también una historia, creé a Hope y a Mitch, porque sentía que no solamente un hombre como él no solamente puede tener un hijo valiente, sino que también necesita tener una hija valiente. Es como parte para mí de los géneros de, o sea, de los genes de John que sea así. Entonces, se fueron creando de a poco, y cuando tuve la historia armada, me metí en cada personaje e individualmente lo fui trabajando hasta que me sabía casi todos los datos de los protagonistas, y cuando los dudaba igual los pensaba un rato, y cuando se me olvidaban los volvía a pensar. Pensaba en cuál era su comida favorita, pensaba en qué tiempo les habría gustado vivir de no estar viviendo en el tiempo. Me hacía las preguntas que las personas a veces nos hacemos sin ningún sentido. Y así te vas formando un carácter de los personajes, incluso cuando tú dices, ya, a tal personaje le gustaría el helado, pero ¿de qué sabor? De chocolate. ¿Por qué de chocolate? ¿Y en qué desencadena eso en otro momento? O sea, ¿le gustan los sabores dulces? ¿No le gustan los sabores amargos? O sea, que es una persona que ve el lado positivo de la vida y ¿por qué no vería el negativo? Así fue con cada personaje. Por eso cada uno tuvo también su parte de investigación por sí mismo, ni siquiera como de una cosa externa, sino que cada desarrollo interno que tienen los personajes vino de sí mismo. Qué bueno. Sí, ¿Tenía, se nota. tenía algún personaje favorito, Alepín? Chaun. ¿Chaun? Chaun es mi favorito. Igual el mío. Sí, sí, es mi favorito. Es que es una oda a la consistencia ese hombre, po. Bacán, bacán. Sí. ¿Y el tuyo? Yo, Ezra Hope. Ese personaje para mí es... ¿Por qué es un personaje? Porque son uno por separado, pero cuando interactúan son otro. Y esa cuestión la encontré muy buena. Y otra cosa que, disculpa, Lepín, no sé si te interrumpo alguna pregunta por ahí. Tú sabés que a mí me tenéis que cortar nomás. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención con respecto a Sean Skyler y su familia, por ejemplo, que tenía esta banda de bandidos, los lobos de Sean, y tiene a Mitch y tiene a Hope, y tenemos a estos personajes masculinos, valientes, hediondos, lomo plateado, que en mi cabeza competían a ver quién me daba más lejos y todo eso. Todas esas Excepto cosas raras Dion. que hacen los hombres cuando están solos, porque es loco. Cuando los hombres estamos entre un grupo de hombres por mucho tiempo, volvemos a ser liceanos. Y te lo dice alguien que trabajó en minería, que trabajé en turnos 7x7, en donde la mayoría de las personas son hombres, y tú vas viendo cómo la gente se vuelve un adulto, un viejo de 60 años, vuelve a ser un liceano cuando está en un lote. Entonces, tenemos este grupo, y tenemos a Hope, y tenemos a este grupo que tiene parte que ver con lo que mencionaba respecto a la construcción de los personajes con perspectiva de género, esta tendencia a proteger a un personaje que también se esfuerza para decir, no sé si se esfuerza, pero como que tú lo mirás y decís como, loco, ¿proteger de qué? ¿Proteger a quién? ¿Cachai? Claro. Entonces, eso cómo fuiste jugando con eso? ¿Cómo lo fuiste construyendo? Ya, mira. Eso tiene que ver mucho con el universo de Hope, porque Hope obviamente se crió entre hombres y por lo tanto sabe tratar hombres, pero hombres, ¿cómo decirlo? Toscos, no caballeros, toscos. Entonces, ella, por ejemplo, hay una parte donde intento demostrar mucho eso, que es cuando le enseña a montar a Ezra, por ejemplo, cuando le dice, por ejemplo, tienes que tomar las riendas solamente con una mano, porque si lo haces con dos, todos van a pensar que eres una niña, ¿cachai? Porque ella ya pasó por eso, y de hecho, en la época, las mujeres solían montar solamente de un lado del caballo, y es así como teniendo mucho cuidado con el caballo caminando.
Ella no, ella usaba chaparreras bajo el vestido, a ese nivel, como preparada ya para todo. Entonces sabía lidiar con esa clase de personas y sabía también a qué clase de vida se estaba adaptando, o sea, ya vivía en eso. Pero cuando Ezra llega, es como el punto que cambia para siempre su vida y le enseña, no sabes manipular tanto a los hombres como tú creías. Entonces, le rompe completamente todo y hace que ella al final se tenga que como configurar otra vez para ver cómo intentar descubrir cómo tratar con este hombre nuevo que llegó al campamento, ¿cachai? Bonito, bonito. Muy bonito. Sí. Oigan, chiquillos, aprovechamos de tomar alguna pregunta aquí de la audiencia. Aquí hay un colega suyo, el señor Giovanni Muñoz, ahí con foto de actor de cine, pregunta, bueno, ya hablaste un poco de cómo, en qué te basas para crear los personajes y pregunta si te ves escribiendo otros géneros, cosa que también dijiste, pero aprovecharía de agregarle a la pregunta, ya que nos contaste que estás trabajando ya en otra cosa, ¿qué género viene después de este? Escucha, siento que para como aclarar el género, aún tengo que ver bien cómo terminar de configurar bien a los personajes, porque si bien la historia ya la estoy escribiendo, siento que le voy a dar unas 1000 vueltas más a esa historia porque me confunden mucho. Es mitología griega y la mitología griega es muy confusa, entonces ahí eso va a tener el doble de trabajo. Pero sí, creo que me gustaría escribir de todo, si es que ya no he intentado hacerlo, porque además de estos libros que ya tengo, he escrito otras historias y siento que incluso si algo me cuesta, me he dado a entender a mí misma que quizás pueda hacerlo bien. Por ejemplo, el tema de escribir un cuento de terror, por ahí es un secreto que tenemos guardado los autores de Aurea, me costó y me costó mucho, pero al final dije ya, quizás está funcionando, podría intentarlo en algún momento. El terror creo que es como uno de los géneros más delicados que no me atrevería a tocar, pero en el que no me cierra las puertas. La idea también guiándome por el tema del valor, hay que atreverse a hacer las cosas, incluso si, como ya dije, la vida se trata de equivocarse mucho. Si no me funciona, hablando de este género, me va a funcionar algún día, y yo lo sé porque soy teca y porque no me voy a rendir fácilmente. Pero con la primera pregunta que hizo Giovanni, ¿en qué me baso para crear personajes? Usualmente intento, bueno, todos los personajes en el mundo son un cliché, todos en el mundo. Es imposible crear un personaje que sea perfectamente nuevo, por así decirlo, y muy original y todo. Pero en mi caso también es un tema como muy de estereotipos, pero intento no hacerlos tan estereotipos, porque si bien Hope, por ejemplo, el personaje de Little Sadie, es un personaje que uno dice como ya, es la típica chica bonita, pero no es la típica chica bonita tosca porque es educada, porque sabe leer, porque sabe escribir, y eso le cambia mucho, le da como la vuelta al personaje. Yo veo cuál es el estereotipo, cuál es el estereotipo y cuál vuelta le podría dar como para que no sea tan estereotipo. Y es algo que incluso creo que me pasó con muchos personajes como secundarios de ¿cómo se llama?, de este libro, porque en el fondo, por ejemplo, también me pasó con Ivy, la mamá de Sadie, que en el fondo uno se pone en el lugar de una mamá que es como, no mamá leona, pero mamá que ama a sus hijos y todo, y te das cuenta lo que le pasa al final de la historia, y es una cosa que por lo menos yo me pongo en el lugar de una mamá y siento que yo no lo haría, pero no me atrevo tampoco a decir no lo haría porque no me ha pasado, ¿cachai? Y es raro que me pasen esas cosas, porque yo usualmente digo no y no, pero a veces sí pasa que uno no sabe ponerse en el lugar, entonces piensa ya, sí, es complicado. Y eso lo dicen muchas personas, pero a mí me ha pasado muy pocas veces. Así que eso, Giovanni, lo que suelo hacer usualmente es buscar el estereotipo y darle la vuelta para crear otra cosa completamente diferente. Hay una frase que yo pensé que Ivy iba a decir en algún momento. Después cuando salgamos del aire te la voy a comentar, para no tirar el spoiler. Otro colega tuyo, el señor Trapp, que está lanzando este mes también su libro, no sé muy bien a qué se refiere con esta pregunta que hace, pero la voy a hacer igual. ¿Alguna parte de Chile en específico te ayudó a escribir el libro? Como los paisajes, yo lo interpreto así. Supongo, sí. Thomasville, A ver, que al lado de Villa Alemana. ¿Sí? lo que pasa es que yo soy una persona que ha vivido y se ha criado en una cueva.
Para mí siempre ha sido como la definición de mi vida. Entonces, no he salido mucho de Santiago, no tengo ese espíritu aventurero, me atrevo a muchas cosas y siento que si se me pone la posibilidad, yo sí viajaría y haría muchas cosas, pero siempre estoy como viviendo simplemente en mi cueva, en mi casa, usualmente mi vida es como de la U a la casa y de la casa a la U, entonces no tengo esa como experiencia de decir, no sé, Torres del Paine me inspiró. Sí sé que son lugares maravillosos, todo Chile es maravilloso, una vez me dijeron que Chile tiene de todo un poco, y es verdad, no es mentira, porque usualmente algunos países tienen solamente no sé, climas fríos. Nosotros tenemos climas fríos, climas de primavera, tenemos climas calurosos también. Entonces siento que además que hay un lugar que posiblemente me hubiera inspirado, pero nunca pensé en Chile como una base de inspiración, no por faltarle el respeto a mi país, yo adoro a mi país, pero como ya lo dije, investigué mucho de la historia de Estados Unidos y para eso también me bañé mucho de ese espíritu americano. Y yo tengo muy grabado en la cabeza los paisajes americanos también. Entonces, inspirarme en una tierra que es tan diferente, pero que al mismo tiempo tiene tantas cosas que decir también, siento que no es método de comparación para lo incluso simple que yo puedo decir que es la historia o los paisajes, por lo menos en la historia de Little Sadie. Posiblemente algún día sí me inspire en tierras que tengan que ver con Chile. Me gusta mucho la mitología de todas las culturas que tiene Chile, porque esa es otra cosa buena que tiene. Tiene muchas culturas. Eh, pero por desgracia no me inspiré en ningún lugar exactamente de Chile. Rocío Vera Jara, una autora novata, por lo que vemos aquí, pregunta, ¿cuánto tiempo recomiendas dedicarle a la escritura diariamente para avanzar en una novela? Ya, esto tiene que ver con un plan que he hecho yo. Yo soy mucho de planificar cosas, por eso investigo, por eso siempre estoy metida en el computador. Lo que yo estoy haciendo ahora con el libro que estoy escribiendo ahora, si se me hubiera ocurrido hacerlo antes, creo que posiblemente este libro lo habría terminado mucho antes, es intentar escribir un capítulo por semana. A veces vas a sentir que no vas a llegar, pero créeme que cuando una persona le pone dedicación y se toma su tiempo, siempre logra llegar a tiempo. De hecho, pasa mucho que a veces yo estoy escribiendo, por ejemplo, con este plan de escribir un capítulo por semana, a veces escribo un capítulo muy corto que me toma escribirlo 2, 3 días. Y digo ya, el resto de los días descanso, pero a veces escribo el capítulo que sigue. Entonces ahí intento como avanzar. El tiempo que uno se dedica a escribir es el tiempo de uno. No hay una persona que te pueda decir, ya, escribe 2 horas al día. Stephen King, tal vez, a Stephen King le funcionan muy bien las cosas con eso de escribir 2000 palabras por día. No sé cómo lo logra. Una vez yo lo intenté, duré 3 días. No logré más que eso. Pero los tiempos que uno se da a sí mismo creo que son los más importantes. Tu historia no van a ser hasta que esté lista. Y cuando tu historia esté lista es porque tú ya vas a estar lista y lo vas a haber hecho muy bien. Así que no hay un tiempo que uno pueda decir, ya, este es mi tiempo de escritura que te lo diga otra persona. Tú mismo te lo tienes que poner. Pero mi recomendación es esa, intenta escribir un capítulo por semana y llégate a metas. Pónete en un calendario todas las metas a las que quieras llegar para terminar el libro, no sé, antes del próximo año o a fin de este mes o cosas así. Rocío salió con 2x1 y pregunta también si te gustaría escribir algo en el contexto de algún momento de la historia de Chile. Difícil. Mira, yo ya sé que he dicho mucho, esto de que me atrevo a hacer muchas cosas, pero siento que la historia de Chile, por alguna razón, una historia narrada en Chile en un libro, siento que no me funcionaría. Lo que sí, no me siento tan culpable, así como de, no tienes cultura chilena. No me siento tan culpable porque todas las historias que he escrito en guiones están ambientadas en Chile, porque obviamente planeo realizarlas en Chile. No sueño al nivel de escribir un guión para realizarlo en Estados Unidos, por ejemplo. Nunca lo he hecho. Todos los guiones que he escrito desde que entré a la universidad, desde que aprendí cómo era la estructura de un guión, todas esas historias, que son varias, están ambientadas en Chile. Y de hecho, según yo, son incluso que tendrían como un futuro mucho más grande que escribir un libro y que se quedara en un círculo pequeño. No digo que este vaya a hacerlo, pero son como las posibilidades de cosas que pueden pasar. Entonces sí, no es que yo no pueda imaginar una historia en Chile, sino que en una novela siento que se lo dedicaría a otra clase de historia. Bien.
Estamos entrando en la recta final de este maravilloso lanzamiento y me gustaría que nuestros presentadores hagan su cierre y palabras finales sobre lo que fue esto y lo que ven en el futuro para este libro. Quien quiera partir, por favor. Siento que en días que nos quitan las ganas, que nos quitan la esperanza, concretamente en un día como hoy, que estamos conmemorando uno de los mayores horrores que ha pasado en la historia chilena, encontrarse con gente creativa que decide emprender su propia obra y tratar de darle hacia adelante con eso, a mí me da mucha esperanza, más que otra cosa. Me dan ganas como de seguir, me dan ganas de seguir viendo, y estoy muy agradecida por la oportunidad de haber podido conocer esta obra, de haber podido conocer a Saori también, porque de verdad vivimos tiempos tan convulsionados que tener como este tipo de lucecitas hacen que uno pueda mantenerse en pie. Así que te agradezco mucho la obra que hiciste y espero seguir leyéndote todo el rato. Y que obviamente nos juntemos un día a hablar de películas de vaqueritos, que es uno de los temas. Tiene que pasar, sí. Sí, tiene que Ciclo de western en la casa de Lynn. Ciclo de western, otro más. Muy bien. Sí, me sumo a las palabras de Levin. Felicitaciones y parabienes para el libro Little Sadie. La verdad es que si usted que está viendo esta presentación todavía no lo ha comprado, no logro entender en qué está pensando o si es que realmente está pensando, porque de verdad es un libro que no se va a arrepentir de haberlo leído. Es un libro muy grato de conocer, de seguir, cuando uno logra comprarle todos los personajes y les hace barra independiente de las cagadas que se manden o independiente de los pastelos, que ese es otro tema que se me quedó un poquito en el tintero, que tenía que ver con la forma en que la Saori logró tratar un poco los matices de Lee Brown, en donde cada vez que el personaje de Lee Brown se volvía o tenía comportamientos un poquito masculinos, se mandaba unos condoros increíbles, que es muy, muy, muy... A mí me hizo gracia porque me pude reconocer muchas veces en el personaje de Lee Brown, sobre todo en mi adolescencia, mandándome esos mismos condoros. Es un libro que te conecta con la naturaleza, que te conecta con tu niño interior. Es un libro que te dan ganas de volver a vivir ese amor adolescente que tuviste, pero no ese amor adolescente intenso, tóxico, sino que ese amor adolescente medio idealizado, medio bonito, ¿cachai? No posesivo, obsesivo, ese amor que te invita a ser libres. Y Little Sadie está cruzado por una historia en ese estilo, así que felicitaciones, Saori, gracias por tu historia, y que sigan muchas historias más, a lo mejor no todas western, pero que me sigan muchas historias más por la senda que tú decidas llevar tus letras, así que eso nomás, cabros, vayan a comprar el libro, no sé qué están esperando. Les estoy ganando tiempo para que vayan a comprar el libro. Estamos haciendo más largo el lanzamiento para que haya más tiempo. Saori, por favor, sus palabras también al cierre. Ya, obviamente tengo muchas personas a las que tengo que agradecerles. Primero, a ustedes dos chicos, muchas gracias por tener tan bonitas palabras de mi libro. Creo que nunca nadie me había dicho cosas tan hermosas. También quiero agradecer a la editorial por darme la oportunidad de publicar una historia así. Yo estaba quizás con ser esperanza de que la historia pudiera ser publicada, de hecho, en una editorial. Ustedes me dieron esa esperanza, muchas gracias. De la misma forma en la que sé que posiblemente se la van a dar a muchas más personas que quieren seguir escribiendo cosas que sean muy diferentes. También, bueno, todas las personas que están en los agradecimientos de mi libro, pues si las pudiera mencionar todas de memoria, creo que esta cosa sería mucho más larga, pero no quiero alargar tanto las cosas.
Principalmente agradecimientos a mi mejor amiga, Camila Rojas, que debe estar viendo esto como una madre leona orgullosa. Ella ha leído todas mis historias, siempre ha estado presente en todas las cosas que he hecho. La amistad es una de las cosas que quizás incluso más importante que el valor, que también me gusta recalcar en todas mis historias. Ella me lo ha enseñado todo. También a Benjamín Galvez, mi pololo, que también me criticó muchas cosas del libro que yo pensé que la estaba escribiendo perfectamente y me dijo, no, eso no tiene sentido, así que si el libro es bueno, también es mucho gracias a él. También a mi editor, a Martín, porque hubo un momento en el que yo también pensé como ya, la historia está perfecta tal como está cuando la mandé a la editorial, pero hubo un momento en el que él me dijo, no, tu personaje, aún me acuerdo de sus palabras, aún no derrota a su dragón. Así que ahí yo tuve que meterme de nuevo a editar. Arreglamos ese momento. No es un momento para mencionarlo porque sería spoiler, pero sí es un momento que si se hubiera quedado tal como estaba, la historia definitivamente no habría tenido sentido. Así que muchas gracias a todo el equipo que estuvo trabajando detrás de eso. Y muchas gracias también a las personas que me van a seguir apoyando y que están trabajando conmigo en el siguiente libro, independiente de que se publique o no algún día. La idea es que sí. Nada, estoy infinitamente agradecida por todas las cosas que han pasado con este libro, cómo se han portado todos con el libro, que le han dado mucho, mucho cariño. Algo que mi otro libro no tuvo, pero que igual para mí sigue siendo súper importante. Y nada, pues muchas gracias también a todos los autores de Aure, que son súper tiernos, me encanta todo lo que hablan, de verdad no leo mucho todas las cosas que escriben porque escriben demasiado, pero Es que no siempre se tengo puede. una gran, gran comunidad, así que se agradece todo ese apoyo siempre, siempre, siempre. Bueno, yo también quiero agradecerte, Saori, por habernos entregado otro hijito más. Siempre digo esto en los lanzamientos, pero para nosotros son hijos e hijas, hijes, todos nuestros libros. Así es que estamos felices de haberlo recibido. Quiero decir que fue una apuesta el decidirnos por pasar el libro, publicarlo. No vamos a decir que está fuera de la línea de Aurea, porque no, pero sí se alejaba un poquito de lo típico que estamos, o lo que le ponemos más hincapié dentro de la editorial. Y lo hicimos fundamentalmente, bueno, y esto en gran parte es tarea de Martín, que es el que hace los filtros y el que decide finalmente qué va y qué no, y él desde un principio dijo, esto tenemos que publicarlo. Claramente vio en la historia lo que Alepin y Hugo dijeron hoy. Está muy bien hecha, es súper redonda, y tiene un potencial, yo creo, importante. Yo espero que este librito y esta historia trascienda a las páginas en algún momento, ojalá, me gustaría que así fuera, y que sea además, si bien no es tu primer libro, es el segundo, que sea un buen pilar sobre el cual estar parada a la hora de seguir avanzando y creciendo en el mundo de las letras y en el mundo del cine también, que ojalá lo puedas explotar lo más que puedas en tu carrera profesional. Así es que te quiero agradecer por habernos traído esta historia, por entregársela al mundo y por elegirnos a nosotros para hacerlo. Estamos muy contentos por eso. Quiero agradecer a Alepin, agradecer al señor H.A. Riquelme por habernos acompañado el día de hoy, por haber hecho esta disección del libro y haber maravillado un poco a las personas que no lo han leído o no saben de él. Yo creo que nadie no se convenció de que tiene que comprarlo y leerlo, porque realmente no es un desperdicio, como dijo tanto Don Hugo, realmente una historia que van a disfrutar mucho y que probablemente van a querer leerla más de una vez, y cuando pasa eso, significa que es un gran libro. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, que nos dejaron sus preguntas, que estuvieron haciendo sus comentarios, mandando amor aquí a los panelistas y a la escritora, obviamente. Y los quiero dejar muy invitados, por supuesto, como siempre, al próximo viernes, porque vamos a tener otro lanzamiento más, como todos los viernes, que son los viernes de lanzamientos de Aurea. La próxima semana estamos con el señor C.F. Pizant, que está lanzando el primer libro de su saga del libro Maldito de Láruna.
Se trata de Las Batallas Divinas, primer tomo de aquella épica historia que ya tiene algunos fanáticos. La misma Saori ya está obsesionada con un personaje de aquel libro. Sí. Sí, pónganle ojo porque va a estar bueno eso también la próxima semana. Y lo va a estar presentando Aldo de Ríos y Jan Belis D'Angelo, así es que no se lo pierdan porque va a estar muy bueno, como siempre, gran conversación. Y eso, nos estamos viendo en la semana. Mañana tenemos la premiación de los ILVA. La entrega de los premios es mañana durante la tarde. Vamos a estar ahí conectados de alguna forma, informándoles qué es lo que está pasando, cuáles son los lugares que van a aprender nuestros escritores ganadores, escritoras y escritores ganadores, así que atentos con eso. Y en la semana estamos con el Abre Instagram Live, vienen los lanzamientos, vienen muchos libros, todo lo que ustedes saben que sigue pasando aquí en Abre Ediciones, que no paramos. Esto es una máquina que le va a seguir dando muchas alegrías a todos ustedes y muchos momentos de entretención, muchos libros en su velador que se van a ir apilando y apilando porque no los van a alcanzar a leer porque vienen muchos muy rápido. Así que eso, muchas gracias de nuevo a todos, cuídense mucho, si no tienen que salir, no salgan, por favor, sabemos lo que está pasando, no salgan, cuidémonos para cuidar a los demás, queremos ir a votar en octubre, queremos que las cosas pasen como tienen que pasar y que no haya ninguna excusa para que no pasen, así es que sí, aprobamos aquí y vamos a votar en octubre. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao. Chao.